Buenas amigos y amigos de la historia, bienvenidos. En este video les quiero hablar un poco de cómo se fueron armando los pueblos eslavos hasta convertirse en lo que soy, por ejemplo, Rusia, Polonia, Bulgaria, Croacia, entre otros. Si quieren alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Este video está hecho a pedido de Maya Valentini. Aunque no hay datos fehacientes y concisos de dónde provienen los eslavos, muchas teorías creen que podrían provenir de las zonas actuales de Bielorrusia, Polonia, Rusia europea y Ucrania, desde el segundo milenio a.C. hasta el siglo VI después de este, que es cuando se empiezan a dividir a las diferentes partes de Europa y de Asia, sobre todo con el declive del Imperio Romano de Occidente, donde las tribus germánicas van hacia el sur de Europa, aprovechando los eslavos a ocupar los territorios dejados por estas tribus. La primera mención de los eslavos se encuentra en escritos del siglo I a.C., que decían que había una tribu establecida a orillas del río Vístula. A esta tribu sería conocida con el nombre de Véneta o Veneta. En el siglo VI d.C., un historiador de la época del emperador Justiniano, llamado Jordanes, dice que había tres tribus: los vénetos, los antes y los esclavenis. Como dije, en ese mismo siglo es cuando se empiezan a esparcir por toda Europa y parte de Asia. Así, según el desarrollo histórico, los eslavos se dividen en tres grupos. El primero, los eslavos occidentales, formado por los checos, casubios, eslovacos, sorbios, liutiches, pomeranios, masovianos, vistulianos, polacos y silesios, que como se entiende fueron hacia el oeste de Europa, más precisamente entre el Danubio, Vístula, Elba y el mar Báltico. El segundo, los eslavos orientales, actualmente Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Estaban formados por los volinios, polianos, dreblianos, dregoviches, radimiches, viatiches y severianos. Y el tercero, los eslavos del sur o meridionales, que serían los croatas, serbios, eslovenos, búlgaros, macedonios y eslavos de Albania. La lengua madre de los eslavos era el protoeslavo, que se separó del indoeuropeo en algún momento. Actualmente, según la ubicación geográfica, las lenguas oficialmente reconocidas son, en los países eslavos occidentales, el eslovaco, el checo, el moravo, las lenguas sorbias, el polaco, el casubio y el silesio. En los países eslavos orientales, el ruso, el bielorruso, el ucraniano y el rusino. Y en los países eslavos del sur o meridionales, el esloveno, el serbio, el croata, el bosnio, el montenegrino, el macedonio y el búlgaro. En un próximo video voy a hablar de los tres grupos en más detalle, ya que me parece que estaría bueno desarrollarlo con mayor profundidad, ¿sí? Actualmente, debido a las inmigraciones, hay una pequeña proporción en Canadá y Estados Unidos. Luego de que las tribus se afianzaran en Europa y parte de Asia, se empezarían a formar tribus más modernizadas o principados. El primero fue el Imperio de Samo desde el 681 al 658, que fue una unión tribal de los eslavos occidentales. Se cree que ocupaba las regiones de Moravia, Nitra, Silesi, Bohemia y Lusacia, aunque en el 658 muere Samo y luego todos se dispersan. Sería la base de los futuros estados eslavos. En el 681, por ejemplo, el primer imperio búlgaro, en el 800, Carantania, luego el Principado de Nitra, el Principado de la Baja Panonia y el más importante, la Gran Moravia. También podemos mencionar el Rus de Kiev, el segundo imperio búlgaro, el Reino de Polonia, el Ducado de Bohemia, el Reino de Croacia, el Imperio Serbio y el Banate de Bosnia. En la Edad Moderna y Contemporánea estaría el Imperio Ruso, el Principado de Serbia, el Principado de Montenegro y el Principado de Bulgaria. En el Imperio Austrohúngaro, casi el 50% eran eslavos. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Segunda República Polaca, la Primera República Checoslovaca y el Reino de Yugoslavia.
y luego de la caída de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, surgirían la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bielorrusia y Ucrania. Bueno, espero les haya gustado. No se olviden del like, de suscribirse y activar la campana, como compartir el video. Y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.